Buenos días, hermanos, en este día precioso, en este día de bendición. Vamos a meditar el Santo Evangelio y le pedimos a la luz del Espíritu Santo. Católico, levántate y camina. Bueno, hermanos y hermanas, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes hoy compartiendo el Evangelio del miércoles, julio 22. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 20, del versículo 1 y después de los versículos del 11 al 18. Entonces lo vamos a hacer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. María se había quedado llorando fuera junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinaba para mirar adentro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella creyó que era el cuidador del huerto y les contestó: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella se dio la vuelta y le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «Suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: sube a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes». María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: «He visto al Señor y me ha dicho esto». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, este Evangelio hoy nos habla de la gran Santa María Magdalena. ¿Y quién es María Magdalena? En la Biblia vemos que siempre hablamos de ella, siempre hablamos de cuando ella era una seguidora de Dios, que cuando Jesús andaba predicando, que cuando Jesús andaba en estas ciudades predicando la palabra de Dios, enseñándole a las demás gentes, ella siempre estaba con Jesús. Era una discípula fiel, era una discípula que siempre estaba con Jesús, que siempre estaba al paso donde Jesús estaba, quería estar siempre a los pies de Él, quería estar siempre sirviéndole a Él, a Jesús, porque vemos que cuando María Magdalena se vino frente a frente con Jesús, la historia dice que era una mujer que tenía muchos demonios espiritualmente en su corazón, en su alma, y vemos que cuando ella pudo estar con Jesús y pudo ver la gloria de Jesús, fue cuando Jesús expulsó esos demonios de ella, y desde ese día ella dedicó su vida para servir a Cristo, para estar siempre con Él y estar siempre hasta la muerte de Jesús. Y aquí en este Evangelio podemos ver que dice que ella dice que el primer día después del sábado, después que a Jesús lo habían azotado, después que Jesús murió en esa cruz, después de ese día que era sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y se dio cuenta que la piedra estaba movida, que alguien había movido la piedra. Y entonces vemos que María se había quedado allí llorando fuera junto al sepulcro. ¿Por qué? Porque era un dolor intenso que ella tenía sobre Jesús y como Él sufrió tanto en esa cruz. Hasta vemos que cuando los últimos minutos de Jesús, ella estaba allí al pie de Jesús con la Virgen María. Estaba ella allí, era una de las mujeres que siempre estaba con Jesús, muy fiel, y que lo quería y la amaba tanto. Ese amor de Dios que se manifestaba a través de ella era, ¿verdad?, en todas esas obras que ella hacía, estar siempre con Jesús y estar al pie de Él. Y entonces en este Evangelio nos recuerda a nosotros que cuando Jesús nos habló a nosotros, cuando nosotros tuvimos ese encuentro con Jesús, cuál tipo de personas éramos nosotros antes. Y hoy en día Jesús nos invita a reflexionar otra vez
¿Por qué fue que Jesús nos llamó? ¿Por qué Él nos cambió nuestra vida? Y cómo nosotros tenemos tanto amor y tenemos el amor que Él nos ofrece a nosotros. Y podemos ver que María Magdalena siempre fue fiel, nunca jamás se apartó del Señor. Y viene este evangelio hoy en día a recordarnos a nosotros que nosotros tenemos que ser como María Magdalena, estar siempre al pie, al servicio de nuestro Señor Jesucristo, que no importa qué sufrimientos nosotros vamos a encontrar en el camino, que siempre estemos al pie de Él, porque Él nos va a ayudar, porque Él va a estar ahí, ¿verdad? Y entonces María Magdalena fue una mujer luchadora, una mujer espiritualmente, y fue una mujer amorosa que siempre quería estar sirviendo a Jesús. Y podemos ver que en este evangelio dice que mientras lloraba se inclinaba para mirar adentro y vio a 2 ángeles estaban en el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza era y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces María Magdalena tenía tanto dolor, tanto remordimiento en su corazón, que decía que no sabía dónde habían llevado al Señor, y ella había pensado que se lo habían llevado, ¿verdad? Que se lo habían llevado, alguien se lo había llevado. Y entonces aquí podemos ver que cuando los ángeles vinieron y le preguntaron: ¿por qué lloras? Eso fue lo que ella les respondió. Y entonces, dicho esto, se dio la vuelta y vio a Jesús allí, dice aquí en este evangelio. Pero no sabía que era Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no sabía que era Jesús? Porque sus ojos estaban vendados de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Y a veces nosotros en este caminar con Jesús, a veces nosotros somos esas personas como María Magdalena, que a veces podemos ver que Jesús en una situación o en una circunstancia, pero nosotros no podemos ver porque nuestros ojos están vendados, porque de tanto sufrimiento, de tanto dolor que nosotros tenemos, no podemos ver que es Jesús que está obrando en nuestras vidas. Y entonces dice aquí que Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y entonces vemos aquí que cuando Jesús la llamó por su propio nombre, podemos ver que ella sí se dio cuenta que era Jesús que estaba realmente presente, ¿verdad? Y nosotros cada vez, en cada momento, Jesús siempre nos recuerda a nosotros, cuando nos llama por nuestro propio nombre, cuando Él nos llama y nos dice: aquí estoy, yo he visto tu sufrimiento, yo he visto todo tu dolor. Y entonces ahí es cuando María se le abrieron los ojos y dice aquí, Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: sube a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. Entonces María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Y entonces ahí es donde termina el evangelio. Podemos ver que María Magdalena es una de las mujeres tan importantes en la Biblia, especialmente en los evangelios, porque siempre, no directamente habla los evangelios de ella, pero en situaciones pequeñas en los evangelios podemos ver que María Magdalena siempre estaba presente. Podemos ver que estaba presente hasta que cuando Cristo cargó esa cruz, hasta ver sufrir, y era una mujer que lo quería y que lo amaba tanto. Y entonces hoy en día Jesús nos quiere recordar a nosotros que qué es lo que nosotros podemos hacer. Tan grande es el amor que Él nos tiene a nosotros, qué es lo que nosotros vamos a darle a Él. Le vamos a dar nuestro servicio y le vamos a dar nuestra vida a Él. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entonces hoy Jesús nos pregunta a nosotros, nos recuerda que cuando nos llamó a nosotros hoy estamos aquí, y nos está recordando por qué nos ha llamado, por qué nosotros estamos aquí, a través del sufrimiento, a través del dolor, ¿verdad? Jesús siempre está con nosotros y nunca nos deja, y cuando nosotros pensamos que nosotros no podemos ver a Jesús tal vez en situaciones o circunstancias de nuestras vidas, siempre nos recuerda a nosotros, siempre nos llama por nuestro nombre, así como llamó a María Magdalena en el sepulcro y le dijo: María, aquí estoy. Así nos dice hoy el Señor: aquí estoy para ti, aquí estoy, nunca te he abandonado.
Entonces solo nos recuerda hoy este evangelio tan lindo para poder reflexionar en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas de todos los días. Y solamente con eso los dejo a ustedes que puedan reflexionar en qué circunstancias me ha sacado Jesús y por qué yo estoy aquí y qué le puedo dar a Jesús, qué de mi vida le puedo dar al Señor de señores, al amor de amores, ¿verdad? Y solo eso es todo, hermanos. Gracias, y que sigamos adelante con nuestras vidas cristianas y que podamos dar mucho amor a muchas personas que lo necesitan hoy en día. Gracias.